Vamos a combatir la corrupción. ¿Qué propuestas tiene para mejorar la seguridad? En las esferas policiales hay mucha corrupción. Las 4 leyes para que venga la CICIG al país, yo las he apoyado. En los barrios, colonias, van a haber cámaras de vigilancia. A mí no me pueden venir a contar a esta altura de la vida lo que es haber nacido, crecido en la pobreza. Para dirigir mi país primero tengo que conocerlo. Y eso es lo que he hecho. Bienvenidos a Tu Nota Podcast y continuamos con estas conversaciones con los precandidatos a la presidencia. Estamos a pocos días de celebrar las elecciones primarias y queremos, como siempre, que usted ejerza un voto informado, como lo hemos dicho a lo largo de estas entrevistas. Nos acompaña en esta oportunidad Jorge Zelaya, quien es el precandidato del Partido Nacional por el Movimiento Renovación y Unidad, más conocido como RUN RUN. Eso es correcto. Y cuando ustedes seleccionaron estas siglas, ¿no hubo alguien que le dijo, suena a carritos o algo informal, no? Sí, no, claro que sí. Primero, gracias por la oportunidad y el saber y sentir que es la última entrevista de un precandidato antes del silencio electoral. Para mí es un altísimo honor estar acá, de veras, Maciel, con usted, con su audiencia, con su público. Y efectivamente mucha gente dice, RUN es dinamismo, es ir para adelante. Por eso el nombre nos costó un poco realmente, pero Renovación y Unidad Nacionalista, RUN, RUN. Así lo manejamos hace 3 años desde que hemos comenzado esta actividad, este recorrido en todo el país y que prácticamente lo hemos finalizado y esperamos el resultado que se vea reflejado el domingo próximo con la bendición de Dios y el apoyo del pueblo hondureño, el nacionalismo particularmente, para que nos conviertan en candidato oficial de nuestro partido. Y a lo largo de la campaña hemos visto cómo Jorge Zelaya ha destacado su origen humilde desde los campos bananeros. ¿Cómo cree que esto influye en su propuesta de gobierno para desarrollar los sectores rurales, por ejemplo? Yo creo que mucho, se lo digo con toda sinceridad, porque, mire, cuando hay gente que habla de la pobreza y nunca la vivió, hay gente que habla de familia y tiene una familia desintegrada, hay gente que habla de solidaridad y nunca lo ha sido. Entonces, a mí no me pueden venir a contar a esta altura de la vida lo que es haber nacido, crecido en la pobreza, haber estudiado en escuela pública, en colegio público, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y tantas vicisitudes que pasé en el proceso de mi vida, que he pasado incluso en el proceso de mi vida, que hoy disfrutando con mi esposa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con gente cercana, gente que nos ha apoyado en forma increíble en este proceso. Entonces ahora solo queremos que se materialice. Pero como le digo, si yo soy candidato, primero, ahorita el domingo próximo, y después presidente de la República, a mí no me van a contar, es decir, cómo se debe de gobernar, porque hemos sabido junto a mi esposa gobernar nuestra casa. Esa es la mejor empresa que uno tiene siempre, la familia, y lo hemos hecho hasta hoy, gracias a Dios, bien, 38 años. No me pueden decir que es la solidaridad, porque la hemos practicado en toda nuestra vida. La sensibilidad humana nosotros la traemos arraigada, es decir, la gente que es, yo no quiero criticar obviamente a la gente de las principales ciudades, pero los que somos del interior del país conocemos mucho más y sabemos lo que es el sacrificio, lo que es la entrega, lo que es la disciplina. Y bueno, eso es lo que estamos poniendo ahora más al servicio de la población hondureña en este proceso. ¿Y qué proyectos específicos nos podría comentar orientados a estos sectores, de los sectores productivos, las áreas rurales? Yo los voy a apoyar como nunca antes. Lo que pasa es que no hay un tan solo político que diga, no voy a apoyar estas áreas. Si usted le pregunta por la salud, wow, va a mejorarla en forma espectacular, la educación, la seguridad. Pero si uno es campeño, en mi caso, como le digo, como no voy a apoyar el campo. Es decir, yo soy un trabajador, un hijo de un empleado del Standard Fruit Company. Yo nací en un barracón con partera. Conozco desde que abrí los ojos y tengo uso de razón, nacer en tierra, ir a distancia para hacer las necesidades fisiológicas, todas esas. Entonces, ¿cómo no voy a apoyar yo al campo?
como nunca antes se haya hecho. Lo que sucede es que no lo voy a hacer en la forma tradicional que se ha hecho en la actividad política, utilizando el activista, sino que tiene que ser una ayuda directa al productor, correcto, en forma directa, que se tiene que ver reflejado a través de subsidios focalizados en forma directa. Mire, es bien, para mí, por eso es que no me gusta, pero le digo a la gente, revisen mi conducta, revisen mi comportamiento de vida, revisen lo que hemos hecho, lo que yo he hecho en estos casi 63 años de vida, que estoy por cumplirlo ahorita en mayo. Revisen mi conducta profesional, 44 años en los medios de comunicación. Revisen mi paso en el Congreso Nacional, 4 periodos en el Congreso Nacional, 3 como suplente desde 1994 al 98, 2002, 2002 al 2006, del 2014 al 2018 regidor de la Corporación Acán Tegucigalpa. En este momento, del 2022 al 2026, diputado propietario en el Congreso, y que revisen mis ejecutorias. Y no solo ahora que quiero ser candidato y que quiero ser presidente, yo nunca he fallado una gestión, nunca. En el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional. Pero para no dejar la pregunta en el aire, ¿estos subsidios a qué rubros llegarían del sector productivo? Es que tienen que ser focalizados en forma directa para semilla, para que ellos puedan, el que tiene una manzana, 2 manzanas, 5 manzanas incluso, que puedan, por ejemplo, aplicar a un préstamo, tanto a la empresa privada, o si es pequeño, el gobierno podría transferirlo o hacerlo a través de Banadesa, por ejemplo. Entonces pueden aplicar independientemente de la afiliación política que tengan. Por eso es que le digo que no se tienen que hacer a través de los activistas, porque tanto un productor, un campesino del Partido Nacional es igual al productor del Partido Liberal, el Partido Libre de cualquier partido. Entonces, para que regresemos a ser el granero de Centroamérica, que hubo un tiempo en los años 70 y fundamentalmente en los 80 que lo fuimos, tenemos que acompañar y apoyar al productor, apoyar al campesino, y eso es lo que se ha perdido. Porque si usted quiere en este momento sembrar, le resulta muchísimo más caro que poder tener el arroz, los frijoles, el tomate, el plátano, el mínimo. Entonces la gente ya no está sembrando, ya definitivamente dicen no me es rentable, entonces se está con los brazos cruzados. Es un todo, es parte integral. Los préstamos también, la posibilidad de que en la banca privada se le dé al pequeño productor es casi imposible en este momento y lo atoran los intereses. Igual si quiere aplicar él, hacerlo a través de una tarjeta de crédito, los préstamos muy altos, demasiado elevados. Entonces aquí el gobierno debe de protegerlos, debe de apoyarlos y hablar con la gente de la empresa privada. Para mí, en este rubro de la economía, de los préstamos, tanto a nivel bancario como en los intereses de las tarjetas de crédito, yo voy a conversar con ellos para que no sean, o sea, que ganen lo justo, pero que no tengan en este momento una tasa de interés exageradamente alta que no le permite, en este caso puntual, no es el que estamos hablando de los productores, aplicar a préstamos que realmente los asfixian completamente y solo trabajan para pagarles. Y usted hacía alusión de su labor en el Congreso Nacional. ¿Qué lleva Jorge Zelaya, después de ser el candidato más votado en las elecciones anteriores como diputado, a ir por la presidencia de la República? Mire, el respaldo que recibí, se lo digo, si usted me pregunta, jamás me imaginé, y voy a admitirlo, uno debe ser honesto, que yo iba a tener el respaldo, el apoyo que tuve. Íbamos en la posición 19 con mi suplente, que es Belinda Pavón, de paso es mi candidata a la alcaldía aquí en Tegucigalpa en este momento. De la 19 pasamos a la número 6 en el proceso interno. De la número 6 pasamos a la número 1 en el proceso de elecciones generales. Entonces, yo debo de admitir, debo ser transparente, yo iba a buscar la alcaldía de Tegucigalpa. En el 2012 la busqué siendo el candidato del abogado Juan Orlando Hernández en aquel instante. Quise retomar esa posibilidad. Sin embargo, al hablar con Tito, Tito tiene su peculiaridad, su forma de ser, él solo se persina y le dice, trabajemos papito, pero nunca le define nada a uno. Y después hubo un hombre que me impulsó muchísimo, que fue el expresidente Lobo, Pepe Lobo, Porfirio Lobo Sosa, y me decía, mire líder,
a usted la gente lo quiere y usted puede buscar la candidatura del partido, la candidatura presidencial. Yo lo veía, y debo de ser transparente, muy lejano, bastante lejos. Entonces él me hizo mención de los votos que saqué como candidato, más de 200,000 aquí en Francisco Morazán, y mis participaciones en el Congreso. Total, al final, que como no se definía nada con lo de Tito, entonces dije, no voy a tomar este reto. Ahora fui muy claro con ellos y quienes les digo, miren, a mí no me van a salir después porque yo conozco cómo se maneja el Partido Nacional, que no suban las encuestas o que tengo que negociar, porque si yo le entro a esto, yo voy hasta el final. ¿Y qué es lo que ha ocurrido ahora? Entonces, arrancamos en marzo del 2022. Por eso, mire, ningún precandidato ha hecho el recorrido que yo he hecho a nivel nacional, ninguno, y de todos los partidos, porque han comenzado primero tarde, después cuando van a las ciudades o al interior del país, van a la cabecera departamental. No, yo no voy a las cabeceras. Yo fui a Choluteca, por ejemplo, y me fui a meter al INACA y a una aldea del INACA. Después regresé otro fin de semana y fuimos a Concepción de María. Y no nos quedamos en Concepción de María, sino que fuimos a una aldea 2 horas y media adentro de la aldea. Fuimos a Lempira y no nos quedamos en Gracia. Fuimos a Hualcince, fuimos a Lepaera. O sea, nosotros no visitamos solo el casco urbano, sino que nos metemos para que la gente nos conozca y sepa por quién va a votar. Y además, yo quiero estar enterado, por eso en mi campaña dije, para dirigir mi país primero tengo que conocerlo. Y eso es lo que he hecho. Estos 3 años he hecho ese recorrido y en carro, dándome cuenta de las dificultades que vive la gente en el interior, hasta para llegar. La infraestructura es realmente deplorable. Por eso, cuando yo sea presidente, voy a apoyar como nunca antes a los alcaldes, para que los alcaldes en sus mancomunidades trabajen. Decir, mire, toda alcaldía debe tener mínimo un patrol y una retrograbadora. Mínimo la deben de tener. Entonces eso lo va a permitir trabajar en forma conjunta con las otras alcaldías con las cuales ellos colindan. Hay que trabajar en el aspecto de mejorar el tramo carretero para que la gente pueda sacar sus productos. Y eso usted solo lo puede hacer si el alcalde, mujer u hombre, tiene la posibilidad de tener el equipo necesario para trabajar, con la colaboración de las comunidades muchas veces. Pero ya si la alcaldía tiene el patrón, si le tiene toda la maquinaria para mejorar las carreteras, pues solo compra diésel y ya estuvo, va para adelante. En otros casos es importante la participación de la comunidad, que los pueblos aporten para que se sientan también partícipes del progreso y del avance de sus comunidades. Pero yo no es que soy un soñador solo por serlo. Yo me metí a esto después de que he sido un agradecido con Dios y con la vida. Es decir, jamás me imaginé yo viniendo de un campo bananero como es Palo Verde, ni siquiera ir al campo central a vivir, que era Coyoles, mucho menos ir a Olanchito, que era el pueblo. Después de Olanchito pasar Ceiba, Tela, Progreso, San Pedro Sula. Bueno, yo vine a conocer Tegucigalpa a los 19 años. O sea, 18 cuando estaba en el Motagua, que vino a pretemporada, y 19 cuando vine a trabajar a HRN. Ahí vine a conocer la capital. Entonces, y después de todos estos procesos que hemos vivido, con mi esposa, que es del mismo campo donde soy yo, que nos conocemos desde pequeños, entonces somos unos bendecidos de Dios. Ahora lo que podemos hacer es, estos últimos años de nuestra vida, luchar y si podemos dejarle un legado a nuestros nietos, al país como tal, que nos ha visto nacer, y Dios que nos ha dado esta posibilidad. Por eso es que nosotros sabemos hacer, mire, Honduras es un país maravilloso que tiene bellezas que no las tiene el resto de los países de Centroamérica. ¿Cuál ha sido el grave problema de quienes nos han dirigido? Y nosotros que podemos dar fe y conocimiento desde que regresamos a los procesos, entre comillas, democráticos, el 82, la Asamblea Nacional Constituyente el 80, elecciones el 81, es que la corrupción nos ha golpeado enormemente. Y aquí le hablo de todos los partidos, tanto liberales, nacionalistas, como ahora los de Libre. ¿Y qué medidas contundentes implementaría desde el gobierno Jorge Zelaya para combatir la corrupción en el aparato estatal? Vamos, mire, Maciel, a combatir con hechos reales, más que con palabras, la corrupción. Y cuando digo eso, solo es de revisar mi comportamiento en el Congreso Nacional. Las 4 leyes, 3 que se han presentado para que venga la CICIG al país, yo las he apoyado.
y la otra para elevar al rango constitucional la CICIG, también voté a favor. El único diputado del Partido Nacional. Entonces, ¿estoy a favor o no estoy a favor de que venga el CICIG y de la lucha contra la corrupción? Claro que estoy a favor. Por eso voy a fomentar la participación de la sociedad civil en forma permanente en la vigilancia y en lo que va a ser la evaluación de las políticas públicas, porque el pueblo hondureño en ese caso tiene que estar vigilante de todas las acciones de las personas que ocupemos cargos públicos al más alto nivel particularmente, porque a veces los ministros, los viceministros, los directores creen que al estar ahí los mismos diputados, los alcaldes, se les sube, comienzan a la cabeza y comienzan a hacer acciones que no corresponden con el desempeño de sus funciones. Uno es un servidor público, hasta la palabra así lo dice, entonces uno está al servicio de la población y eso es lo que permanentemente deberían de entender o deberíamos de entender los que somos funcionarios públicos. ¿Y cómo fortalecería el aparato jurídico, el sistema judicial, para que no dependamos también de una CICI, sino que también nuestro sistema tenga la capacidad de poder ir en contra de los corruptos? Mire, ahorita no tenemos la capacidad de luchar contra esos corruptos, contra narcotráfico, por ejemplo. Nos han sobrepasado el control de lo que es la participación en la aplicación de justicia en el país. Por eso es que sí soy partidario que venga un organismo internacional a ayudarnos en este instante, pero su presencia no debe de ir más allá de 8 o 10 años. En ese periodo de tiempo se prepara en forma interna el Ministerio Público, la OFERCO, que hay que fortalecerla, y el propio Poder Judicial. Entonces, trabajando paralelamente con acciones puntuales sobre hechos de corrupción comprobados que se estén dando, en la capacitación y en la modernización de las mujeres y hombres que están al servicio de estos entes que luchan contra la corrupción, va a llegar un tiempo en que, igual que ha ocurrido en su momento en El Salvador, en Costa Rica, en donde no es que no hay índices de corrupción, uno no está diciendo que no existen, sí, pero por lo menos se han disminuido en relación a lo que eran años anteriores. Entonces, en Honduras, en este momento, la aplicación de justicia solo muerde, como dijo un embajador en su momento, creo que fue Crescencio Barcos, que solo a los descalzos todavía siguen siendo una realidad en el país, pero eso debe de acabarse, eso tiene que terminar. Y va a terminar justo en el momento en cuando la capacitación de los jueces, de los magistrados, y no hablo solo de los de la corte al más alto nivel, sino que estoy hablando también en las esferas de abajo, pagarle salarios justos a esta gente. Yo creo que es muy importante el fortalecimiento en la lucha contra la corrupción, en donde la gente, cuando digo que es integral, trabajar en las familias, pareciera que no tiene nada que ver, pero sí, mire, los valores morales, los valores espirituales, la rectitud, el valor, el principio fundamental de no agarrar lo ajeno, de no tocar lo ajeno, comienza en casa, y son valores que se dan en el hogar, que se continúan en la escuela, se complementan, como dicen, en las iglesias. Por eso le va a parecer fuera de contexto y que me estoy desviando de la pregunta, pero no. Por eso en mi gobierno se van a apoyar las familias como nunca antes y se van a apoyar las iglesias de todas las denominaciones. Y hay gente, porque me han criticado y dicen, no, ahora lo que quiere es hacer más ricos a los pastores. No, yo estoy hablando de las iglesias. Mire, de esas que hablan de la palabra de Dios y que están en el interior del país, en una aldea. Mire, o quizá fortalecer los programas sociales que desarrollan las iglesias, porque aquí hay iglesias católicas que tienen centros educativos en sectores donde ni la policía ingresa, por ejemplo, aquí en la Divino Paraíso. No, desde luego, igual la católica y la evangélica tienen programas, bueno, pero también hay iglesias, y la iglesia católica y la iglesia evangélica, que tienen escuelas, colegios, y que son bastante caros, pues, honestamente, porque también hay que decirlo. Entonces, eso es un negocio. Esa es una labor social probablemente, porque también le inculcan la palabra de Dios, pero bueno, pero hay que pagar a veces cantidades enormes de dinero. No, yo estoy hablando de las iglesias, lo que usted decía, programas sociales que se implementan en barrios y colonias, aquí mismo en la capital se dan.
Hay tantos lugares donde, mire, es impresionante. Yo le puedo mencionar cualquiera de los barrios o colonias, cualquiera, pero que yo he visto Villanueva, por ejemplo, en Los Pinos, en la San Miguel, en la Mololoa, en el Cañón Azul, en el Cerro Azul, que hay unos pastores que prestan sus casas para dar la palabra de Dios ahí los sábados, los domingos, a veces los martes, porque tienen unos días que son especiales. Ok, entonces, si se hace en la casa de una persona en particular, comprar la casa para la comunidad y que ese sea el centro en donde se van a ir a recibir la palabra y condicionarla, llevarle el mobiliario, si es un lugar en donde no hay agua potable, ponerle, si hace mucho calor, un par de ventiladores, no sé, qué sé yo, pero buscarle la comodidad para que la gente pueda llegar con sus hijos los sábados, los domingos a recibir la palabra. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Porque el gobierno central no lo puede hacer por sí solo, va a ser en colaboración y cooperación con las alcaldías. Por eso va a ser muy importante la participación de los sacerdotes, de los pastores, de los patronatos, de la gente, un involucramiento hasta en el sector educativo. Ahí es donde le digo que antes, si yo recuerdo cuando estoy hablando hace casi 60 años que estaba en la escuela, la participación de los padres era fundamental y nosotros íbamos a clases en la mañana y en la tarde. Sí, es involucrar a todas las áreas civiles que están en la comunidad. Fíjese que ahora hay papás, y yo se lo digo con muchísima tristeza, con un gran pesar, que usted le pregunta, óigame, ¿en qué grado está su hijo? Entonces queda y dice, ¿en qué grado es que está ese papá? O le dice, ¿cómo se llama la maestra de su... No saben. Antes nuestros papás lo sabían. Y si nosotros le poníamos una queja, o le decíamos que nos había castigado o pegado la maestra, era doble. Porque ya nos habían pegado en la escuela y nos pegaban en la casa. Porque algo le hiciste a la profesora. Así quedaban, algo le hiciste. Hoy no. Fíjate que hoy le ponen la queja un niño que el profesor le dijo algo, entonces ya le vamos a echar los derechos humanos o llaman a los medios de comunicación. Aquí es donde también debe de haber una responsabilidad compartida. Los medios tienen que jugar un papel completamente distinto al que han venido jugando en todo este tiempo, porque la transformación para mejorar en todo aspecto tenemos que involucrarnos todos. Marcial, mire, no solo se trata yo por sí solo no puedo cambiarlo, es imposible, no es que es difícil, por sí solo no puedo. Bueno, pero yo voy a mandar mis mensajes, yo voy a hacer de los presidentes que cada 45 días, por tarde, cada 2 meses, yo voy a hacer cadenas de radio y televisión, pero no para decir cómo me dejó el gobierno anterior el país. Porque no para rendir cuentas. No, sí, claro, rendir cuentas y enviar un mensaje propositivo y positivo a la nación, decirle a quienes nos van a estar viendo en el interior del país, miren, el gobierno no va a llegar puntualmente por sí solo a ese lugar, pero usted tenga en mente que se le va a favorecer lo que planteamos antes, con pesticidas, con insecticidas, con precios justos, y pueden ir ustedes al Banasupro, pueden ir a una institución bancaria, van a tener incentivos para eso. Lo que sí les digo, que tengan una actitud positiva, que miren hacia adelante, que podemos mejorar, colaboren en sus centros educativos, apoyen a sus hijos, apoyen a los maestros, y a las y los maestros, pagarles sus salarios justos, a los médicos, a las enfermeras en el campo de la salud. O sea, tener a la gente contenta, tener a la gente feliz. Atendiendo las principales necesidades. Claro, y volviendo al tema de la corrupción, desde el Partido Nacional, ¿cómo alcanzar esa renovación y unidad de la que habla su movimiento? Porque también están enfrentando un proceso bastante complejo con la relación del expresidente con el narcotráfico. Pero eso es individual. Uh-huh. Pero ha afectado directamente al partido. Yo no digo que no. ¿Está en ese proceso de renovación y unidad del Partido Nacional? Y por eso mi movimiento se llama Renovación y Unidad. Renovación y unidad. Hay que renovar el partido. Mire, yo solo llevo un candidato a alcalde de los 298 que va repitiendo, que es el alcalde del Porvenir, don Mario, en el Porvenir Atlántida. No llevo un tan solo diputado que va repitiendo. Belinda Pavón, que es suplente, va de candidata
alcalde aquí en Tegucigalpa, ahí para de contar. Entonces, el 99% es gente nueva. ¿Y a qué se debió el problema con un joven de San Pedro Sula, Luis Rodríguez? Luis Rodríguez. Que iba de candidato y dijo que usted lo quería sacar para apoyar al candidato de anteriormente, Carlos Urbizo Solís, ahora... Sí, de Ferrero. Sí. Mire, yo tengo es mi forma de ser, es decir, yo soy... Luisito, yo le tengo mucha simpatía, compañero de uno de mis hijos, amigo. En octubre yo andaba buscando con un perfil, un muchacho joven, profesional, que no hubiese estado involucrado en los partidos antes, o sea, pero que fuera de... reunía todos los requisitos, pero no le voy a hacer largo, como dice en el cuento, no trabajó. 4 veces, no una, no 2, no 3, 4 veces le digo, mire, ya la última vez le dije, ¿dónde está? No, estoy en Estados Unidos. Mire, vaya a la gran terminal, en San Pedro solo hay una facilidad de terminal de buses, nunca fue. Vaya a las maquilas a pedir el voto, vaya al Parque Central, ande, suba hacia los buses, nunca lo hizo. Entonces llegó un momento en que le dije, bueno, mire, yo le voy a dar una semana, después de 3, una semana más, si usted no trabaja, ya no va a ser mi candidato. Y eso, tan sencillo como eso. Entonces, pero estamos a pocos días de las elecciones, claro, él va a ir en la planilla. Sí, claro, él va. Entonces, por eso le digo, pero él es mi candidato de hecho, o sea, de derecho, no de hecho. Cuando le digo de derecho, y yo pude haberlo quitado, pero yo no le he pedido a nadie, no le pedí renuncia, que usualmente eso hacen los políticos tradicionales. Le hacen firmar una renuncia en blanco para cuando lo quieren quitar. Entonces, a nadie le he pedido la renuncia. En conclusión, en esto, es una lástima porque es un buen muchacho, pero ya él va a aparecer en la papeleta, pero no tiene mi respaldo definitivamente. Ese es al final, en resumen, ese es el cuento, y yo deseo que, miren, esto, Marcel, hay que querer, y también las cosas cuestan. Es decir, mire, hay gente que dice, primero, yo siempre, sobre todas las cosas, bueno, ni las hojas de los árboles se mueven sin la voluntad de Dios, pero tampoco yo no puedo pedirle a Dios que me ayude y estar acostado en la casa, pero no, tengo que levantarme. Y con esa vehemencia también actuaría en su gobierno, sí, de retirar pues, del cargo a cualquier ministro que no esté cumpliendo. No lo dude, y ese soy yo, y esa ha sido mi vida. En mi trabajo, yo aquí, mire, solo 2 veces castigué, compañeros, 2 veces en 44 años. Y los castigué, ¿sabe por qué? Porque teníamos a las 9 de la mañana una reunión y llegaron a las 9:07. Solo por eso. Entonces igual, ustedes me convocaron. Cuando habla de castigar, que 3 días, suspensión de 3 días. Un castigo, es 3 días. Sin derecho a sueldo. Sin derecho, claro, porque ¿cómo le voy a dar con derecho a sueldo si no llego a trabajar? O sea, si llego tarde. Es que, mire, el país tiene que cambiar. Y en todas partes del mundo, yo tuve una experiencia, por ejemplo, con el doctor Miguel Andoni Fernández. Me convocó a las 4 de la mañana y yo llegué a las 4:11 y no me recibió, de la mañana. Entonces, cuando iba a pasar, me dijo, no, es que dijo que era las 4. No, le digo, ¿cómo no? No, es que era las 4, y en efecto, llegué 4:11. 2 días después, era un martes, un jueves que fui otra vez a reunión con él a las 5 de la tarde, le digo, doctor, fíjate que vine a las 4 de la mañana y me dijo Pablito que no pasara. Pablito era el de seguridad, el vigilante. Entonces, no, licenciado, me dice que yo le dije a las 4 de la mañana, no, correcto, pero vine. No, me dice, vino a las 4:11. Es cuestión de responsabilidad. En Taiwán, con unos compañeros, me dicen que no diga siempre no, porque antes lo decía yo, pero una compañera, andábamos 6 directores de medios. Llegamos un domingo, el lunes, que íbamos a visitar unas maquilas y unas universidades. Dicen, salimos a las 8 de la mañana, ya nos habían dicho. Entonces faltaba una compañera, directora. Entonces lo dijo el chinito, no, 8 puntos, eran las 8 en punto, arrancamos las 8 en punto. Entonces don Adán Elvir, que así puede ser, dijo, no, falta una compañera. Entonces, no, 8 en punto. Bueno, el día siguiente, esa compañera era, y todos los días que nos faltaron, era la primera que estaba ahí abajo. La vida es responsabilidad, y para que un país salga adelante, cuando yo fui regidor en la alcaldía, yo cobraba 1.000 lempiras de multa, 1.000 lempiras de multa a quien llegara 5 minutos después a las sesiones. ¿Por qué? Nos convocaban a las 10 de la mañana y arrancábamos cerca de la 1 de la tarde. No es posible, 3 horas de retraso. En el Congreso Nacional nos convocan a las 3 de la tarde. ¿Sabe qué horas comienzan las sesiones? A las 7:30 de la noche. 4 horas de retraso, no puede ser. No puede, o sea, es inconcebible.
un país, así voy a actuar yo si soy presidente. Se lo digo, si yo convoco un consejo de ministros 8 de la mañana, no es que me van a aparecer a las 8 con 2 minutos, 8, no, 8 de la mañana comienza, ahí estuvo. Y así el país, después vienen otro tipo de cosas, porque hay gente que me, no, pero no solo es la responsabilidad, Jorge, bueno, pero eso es parte de ahí viene que tiene que ser responsable en el desempeño de sus funciones. Cada quien tiene que cumplir con sus tareas, el que es presidente del Banco Central, los que son ministros, cada quien en su área, en su campo, tiene que tener un programa de gobierno, que tiene que desarrollarlo e informar en forma periódica al presidente en este caso. Y antes de concluir, me gustaría que pudiésemos contestar un par de preguntas que nos ha enviado la audiencia. Una de ellas es, ¿cuál sería su primera gran decisión al asumir la presidencia? Mandar un proyecto en el Congreso para la reducción del número de diputados, y luego la reelección presidencial alterna sin que me beneficie. A mí, honestamente, de lo que me viene en este instante a manera de reformas y luchar en el sentido de la inversión capital tanto nacional, la pequeña y mediana empresa y capital extranjero para que hayan oportunidades de trabajo para la gente, que es lo que más está afectándonos en este momento. ¿Y qué propuestas tiene para mejorar la seguridad y garantizar que las fuerzas del orden puedan combatir la criminalidad sin violar los derechos humanos? En los barrios, colonias, van a haber cámaras de vigilancia y la participación va a ser muy importante de los patronatos, de la gente de las iglesias. Y es donde le decía, para que ellos estén al tanto de todas las acciones que se hagan ahí. Este es un principio, pareciera que no, pero sí ayuda al combate. Después, bueno, que esto nos podría generar algún tipo de complicaciones, pero yo siempre he reiterado que al más alto nivel, en las esferas policiales, hay mucha corrupción. Y eso es lo que tenemos que entrarle para tener contrainteligencia sobre la misma inteligencia que se tiene en las instituciones policiales y militares particularmente. Y una última pregunta, nos escriben, ¿cómo se relaciona usted con los movimientos sociales y qué tan abierto estaría como presidente a escuchar las demandas de sectores como indígenas, campesinos y jóvenes activistas? Muy bien, yo le digo, gracias a Dios, siempre he tenido como comunicador social esa apertura en todos los lugares en donde estuve con los sectores sociales del país. Y en mi gobierno lo van a tener puertas abiertas permanentemente. Mire, yo voy a ser un presidente que no voy a hacer una ostentación ni siquiera de andarme movilizando con sirenas. Mire, el que encienda una sirena conmigo, no es que no lo va a hacer un día. Si es que lo hace, lo va a hacer solo un día después. No, mira, hay que respetar. Uno escucha a veces a un presidente que andan a las 5 o 6 de la mañana, aquí le está despertando a la gente. No puede hacer, uno tiene que respetar. Y son cosas parecieran más bien pequeñas, pero que sí influyen mucho. Respetar a mis vecinos. Si yo soy presidente, pues seguir haciendo mi vida, como la vida que he llevado. Sé que no voy a salir a caminar como salgo a caminar todos los días ahorita, porque no me lo van a permitir, pues caminar solo como lo hago. Pero yo quiero llevar una vida lo más tranquila posible para enseñarles a los presidentes que van a venir después que sí pueden tener ese contacto con el pueblo y que si Dios nos dé esa bendición de ocupar en un altísimo honor como presidente de la República, no quiere decir que somos más que los otros, no, más bien estamos obligados a servir ante los ojos de Dios. Nadie es nadie. Coyunturalmente uno ocupa posiciones. Por ejemplo, ahorita yo soy diputado y fui el diputado más votado del Partido Nacional y a mí me ofrecieron una Prado blindado, por ejemplo. Mira el carro que ando, 2007. Es un carro que lo tengo desde hace como 15 años, como 16 años tenemos ese carro. Pero no se me queda, porque le andamos cambiando la batería cuando hay que cambiársela, lo revisan constantemente. Entonces, mire. Un gobierno austero, promete. Austero, tenemos un minuto. En un claro. minuto, ¿por qué tiene que votar por usted el electorado? Por lo más, el primero, agradecerle la oportunidad. Estamos a 5 o 6 días de las elecciones. Decirle a la gente, pueblo hondureño, muchas gracias, nacionalistas. Les ofrezco mi entrega, mi disciplina, mi honorabilidad, mi honradez. Yo quiero ser el candidato, además libre, es el único candidato que no puede inhabilitar de todos los que estamos participando del Partido Nacional. Yo estoy listo, me he preparado, he luchado
he recorrido todo el país y al nacionalismo yo quiero honrarlos, yo quiero ser el candidato primero y después ser el presidente de la República. Decirles que me acompañen el próximo domingo, ya este domingo son las elecciones, estamos en las manos de Dios y en que ustedes salgan a votar. A quienes me han dicho que me van a dar el voto en las generales, se las pido por favor que vayan desde la interna, para así evitar que puedan hacer un fraude. Voto masivo mata fraude, y ese es mi mensaje. Hondureñas, hondureños, nacionalistas, mujeres y hombres, acompáñennos en este proyecto que es también de todas y de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias a ustedes por darnos su atención, y le invitamos al próximo 9 de marzo a ejercer un voto informado.